Sean bienvenidos todos ustedes. La Escuela Nacional de Estudios Jurídicos y Gubernamentales les da a cada uno de ustedes la más cordial bienvenida. Y continuando con la segunda sesión del curso Técnicas de Entrevista Forense y Evaluación Psicológica de Menores Víctimas de Violencia Sexual, nuevamente con nosotros la licenciada Patricia Ruiz, a quien por favor les pido podamos recibir con unos fuertes aplausos. Bueno, buenas noches. Empezaremos con los que estamos para poder avanzar y que nos falte el tiempo. Esta noche les ofrecí traerles algunas fotos de cámara, ¿no? Porque, bueno, algunos de repente no conocen lo que es la cámara GESEL, y he traído fotitos que son de las cámaras que han sido instaladas en medicina legal. Esta es la primera cámara, está acá. Esta es la primera cámara instalada y ahora están instalando este tipo de cámaras que están acá. Acá hay un plano de la sala de la cámara GESEL, donde acá está la sala de entrevista, que está el niño y el psicólogo, y acá están todos los operadores de justicia. Hay un vidrio espejado y bueno, micrófonos por todos lados para poder grabar toda la entrevista. Bueno, este es el lugar en medicina legal donde fue instalada la primera cámara GESEL del Ministerio Público. Ahí la sala, como les digo, es un lugar que no hay ningún distractor, es un ambiente simple con mesas, sillas a los costados para los adolescentes y el espejo, ¿no? Acá está del otro lado, la otra toma que ustedes pueden observar. Los niños no se percatan de que están siendo observados, porque atrás sí pueden tener la visión completa. Los operadores observan todo el procedimiento de la entrevista y lo que es importante, ellos van observando las expresiones verbales y no verbales de los niños, ¿no? Lo cual antes no se podía ver. También otra cosa importante es que pueden hacer todas las preguntas que crean necesarias. Y lo más importante, que queda un video grabado, entonces las veces que quieran observar pueden visualizar, ¿no? Hay varias cámaras que han ido siendo instaladas en distintos lugares. Acá tenemos de Madre de Dios, ¿no? Las cámaras son instaladas en el Ministerio Público en los espacios que se puedan acondicionar. Por eso tenemos cámaras, unas más grandes, otras más pequeñas, ¿no? Pero con proyecto ya de que las cámaras que van a ser construidas tengan ya una estructura, todas las mismas dimensiones, con los mismos equipos y todo. Pero como ustedes pueden ver, hay diferentes formas, miren, en espacios más pequeños, pero igual cumplen la misma función, ¿no? Esta es la sala, es una sala de observación. Y acá se sientan los operadores, ¿no? Tenemos esta también, acá pueden ver el equipo, hay un equipo donde se sienta el digitador y va transcribiendo y va moviendo todos los equipos para poder hacer acercamientos, alejar la cámara, ¿no? Hacer un poco de seguimiento cuando el menor de repente se queda callado, de repente llora, o hay niños que por ahí se paran, ¿no? Entonces ellos hacen un seguimiento. También lo bueno es que pueden enfocar de repente sus manitos cuando se están flotando en el momento de hacer el relato, ¿no? Todo eso queda minimizado. Acá tenemos otra sala de entrevista que es en ventanilla, ¿no? Es otra sala con otro tipo de mesa. Este es para los operadores, entonces ellos tienen la facilidad de poder ir apuntando, tienen más espacios para poder apuntar todas sus preguntas y todo lo que van observando, ¿no? Así como ven, en diferentes formas, cada vez se van modernizando más las cámaras, ¿no? Hay otros sistemas, por ejemplo, ahora antes nos ponían una sola cámara en la sala de entrevista, ahora hay dos, y en algunas cámaras tres cámaras doble, ¿no? Y también en la sala de observación, porque a veces en la sala de observación
sucede situaciones, por ejemplo, que puedan discutir los abogados, que reclaman, y entonces todo eso también se queda perennizado. Y esta es la nueva cámara del proyecto que le digo, que son las nuevas cámaras que se van a instalar en los lugares donde se van a construir, ¿no? Hay lugares donde se van a construir MLs o fiscalías y están considerando este esquema, ¿no? Como les digo, con una mesa, con comodidad para los operadores, está el digitador y hay un espacio importante en la sala de entrevista que es un baño, porque les cuento que a veces los niños, por más que antes de ingresar a la sala les decimos desean ir al baño, ellos dicen que sí, pero a veces en pleno relato ellos piden ir al baño. Y hemos tenido algunas dificultades cuando de pronto hemos tenido que sacar al niño al baño, que no está en el mismo espacio, y han reclamado algunos abogados, ¿no? Diciendo, de repente ya le dijeron algo y por eso el niño viene con tal relato. Para evitar ese tema, de acuerdo a la experiencia que vamos teniendo durante todo el transcurso de los años, hemos considerado que en las nuevas cámaras consideren el baño, ¿no? De tal manera, ya en algunas ya tienen, como es Ventanilla, San Juan de Lurigancho, ya tienen un baño incorporado dentro de la sala de las entrevistas únicas no solamente se realizan en la cámara GESE, como lo que ustedes han visto con el espejo, ¿no? Hay lugares donde se han hecho salas de entrevista única, que es como lo que ustedes están viendo acá, ¿no? Esta sala, acá bueno está el vidrio, pero en vez de este vidrio hay un drive, ¿no? Hay una mesa y acá hay una filmadora, ¿no? Donde va filmando todo, y en la otra parte, en el otro salón, están los operadores observando la entrevista por un televisor. ¿Ya? Entonces, hay lugares, por ejemplo, como Cusco, que tienen 9 salas de entrevista. Cumplen la misma función, hacen el mismo procedimiento de entrevista única, pero esa sala es menos costosa, ¿no? Por el tema del vidrio es un poco caro. A ver, hasta ahí, ¿alguna pregunta? ¿Algo que les quede de inquietud? Una pregunta. Sí. Dice que no se puede sacar al niño porque podría decir que le han cambiado, pero la entrevistadora puede salir y dejar al niño solo. No, el niño sale con la entrevistadora. No, pero en un caso, yo digo, voy a traer tal cosa. Ya empezó, ¿no? La entrevista y dice, ahorita voy a traer algo y lo deja al niño solo. ¿Ella puede salir? Sí. No hay una regla que diga que la entrevistadora no podría salir, ¿no? Porque te puedo comentar algo. De pronto nosotros usamos unas radios, ¿no? Unas radios para comunicarnos. A veces esas radios podrían fallar. Entonces, la entrevistadora o el entrevistador lo que tienen que hacer es dejar al niño haciendo algo para ir a solucionar el problema en la radio, porque si el psicólogo no tiene radio o no tiene celular, no hay forma de comunicarse con los operadores. Entonces, dice algo, pero que ella salga, no, te voy a traer una lámina, dice, del cuerpo humano, me voy a traer una lámina que sale. Bueno, las láminas de las figuras anatómicas es parte de lo que ahora van a ver en el trabajo, ¿no? No puedo contestar algo específico, de pronto has visto algún caso, pero te digo que hay. El psicólogo tiene toda la habilidad como para dejar al niño y que él no se sienta mal, de repente lo deja haciendo algo, ¿no? O sea, tiene el manejo para poder llevar esa situación si tendría que salir, ¿ya? ¿Hasta ahí alguna otra pregunta? No. Ya. Yo les hice un pequeño resumen de lo que hemos trabajado en Michigan y me gustaría conversarlo con ustedes, a ver si se acuerdan cuáles son las partes del Michigan que trabajamos el día miércoles. ¿Se acuerdan? Porque vamos a pasar al SATAC. Hablamos de una primera etapa, ¿no? La preparación del entorno. ¿Qué quiere decir con la preparación del entorno? ¿Qué hacemos? ¿Se acuerdan?
Claro, preparar el ambiente, ¿no? Sacar distractores en un ambiente. Por ejemplo, si yo no lo voy a hacer en una cámara GESEL o en una sala y lo hago en el consultorio, porque este protocolo también lo puedo utilizar en el consultorio, entonces tengo que tratar de ordenar, de no tener muchos distractores. A veces tenemos por ahí juguetitos o otras cosas que puedan distraer al niño, guardar algunas cosas y dejar el ambiente un poco limpio. Esa es la primera etapa del pitching, la preparación del entorno. Luego viene la otra parte, que es la presentación, ¿no es cierto? Donde el psicólogo se presenta, dice mi nombre, Patricia, ¿no? Soy psicólogo y hoy día voy a conversar contigo. Hay una parte de la presentación, le explico dónde estoy, vamos a estar, si es en la cámara o en la sala, vamos a estar en este espacio hay grabadoras, ¿no? Porque es importante que yo grabe la conversación para no volverte a preguntar, ¿no? También si el niño me pregunta algo, tengo que responder, ¿sí? Luego viene otra parte, ¿no? Que es la competencia legal. Esa es la tercera parte. ¿Alguien se acuerda de esa parte, de la competencia legal? Que trabajamos ahí. Lo que es preguntarle, por ejemplo, qué color es tu camisa o mi camisa para que pueda diferenciar la verdad y la mentira, ¿no? Es importante que se quede claro, que el niño entiende que es una verdad y que es una mentira. ¿Sí? Luego, también hay otra parte que es establecer las reglas de base, ¿sí? Y acá le recuerdo al niño que si él no sabe contestarme una pregunta, no adivine la respuesta, ¿no? Si no sabe, me tiene que decir, no sé, explícame mejor y yo le puedo explicar, ¿no? Porque a veces los niños no entienden la pregunta y tratan de adivinar y no quieren dejar de contestar y podrían contestar una respuesta que no. También le pedimos al niño que si ve que de pronto yo me equivoco, él me puede corregir. De repente estoy conversando con él y me dijo que se llamaba Juan y yo por ahí le digo Pedro, entonces el niño me contesta. Como hay otras veces que cuando tú al niño le preguntas, ¿no? Y le vuelves a preguntar, a veces el niño te dice, pero si eso ya te lo contesté, ¿por qué me vuelves a preguntar? ¿No? Entonces tienen esa habilidad y ese permiso para que ellos también puedan corregirnos, puedan decirnos como una alerta, ¿no? Ya me estás preguntando mucho lo mismo. Luego hay otra parte que es la etapa número 5, que es completar el establecimiento del rapport con una entrevista de práctica, ¿no? Y en esa entrevista de práctica, ¿qué hacemos? ¿Se acuerda aquí? ¿Qué hacemos ahí? Claro, le hacemos que nos cuente una pequeña historia. Eso nos va a ayudar a ver el tipo de lenguaje del niño, cómo se expresa, ¿no? Cómo es su narrativa, cómo es su lenguaje, si tiene un pronunciamiento claro, de repente tiene dificultad para hablar, no se le entiende mucho. Todo eso me va a ayudar a ir evaluando con qué tipo de niño voy a trabajar, ¿no? Si da muchos detalles del hecho, o también yo tengo que ayudar, ¿no? Por ejemplo, me dice, sí, hoy día jugué con mi carrito, y se queda ahí callado, ¿no? Entonces nosotros tenemos que decirle, pero cuéntame, ¿cómo fue ese juego del carrito? A ver, cuéntame. Entonces le damos apertura para que él amplíe. Igual es cuando lleguemos al tema del relato. Si me dice un relato muy pequeño, entonces acuérdate que yo no sé nada de lo que pasó, ¿no? Cuéntame un poco más, cuéntame con detalles todo lo que pasó. Para eso es esta práctica. Luego tenemos la etapa número 6, que es introducir el tema, ¿sí? Y ahí está la parte donde le podemos decir al niño, bueno, ya después que hemos conversado, ¿no? Varias etapas, ha estado con nosotros, hemos hecho práctica, entonces le podemos decir al niño, cuéntame por qué has venido hoy día acá, ¿no? Y ahí el niño empieza a contarte lo que ha sucedido, ¿no? Este protocolo SATAC apertura de esa manera el tema.
¿ya? Y hay que evitar, dice, palabras como daño, abuso. Nosotros no le podemos introducir el tema, ¿me entienden? O sea, yo no le puedo decir, cuéntame, tú has venido acá porque ha habido un daño, te han hecho daño o han abusado de ti. No puedo hacer eso, ¿sí? Es la misma psicología forense te dice que cuando uno hace una entrevista sobre un tema de violencia sexual, nosotros no podemos poner palabras en la boca del niño que no dijo. O sea, yo no le puedo decir abusó, violó, ninguna palabra que el niño no me ha dicho. Luego, en la etapa número 7 viene la narrativa libre, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa ahí? Lo que ya les había mencionado, ¿no? Cuando empieza a conversar, yo le digo, dime todo lo que ha pasado. Cuando él ya me empieza a contar de lo que me ha sucedido, dime qué más pasó, cuéntame todo, acuérdate que es importante. De repente para ti no es importante, pero me gustaría que me cuentes todo. Y entonces el niño empieza a narrar, ¿no? Con niños más grandes, por supuesto que la narrativa va a ser más larga. De pronto yo voy a estimularle más a un adolescente y me va a entender más fácilmente lo que yo quiero, ¿no? Que con un niño que es un poco difícil. Con el niño siempre es un poco difícil llegar. Luego tenemos la parte número 8, la etapa número 8, que es interrogatorio y clarificación, ¿no? Acá le llaman interrogatorio. ¿Qué quiere decir? Cuando el niño ya me hizo toda la narrativa libre, ya me contó todo lo que ha pasado, entonces yo empiezo a preguntar, ¿no? Empiezo a preguntarle de lo que necesito para mi investigación, bueno, no para mi investigación, sino para la del fiscal. Pero yo también necesito, porque en algún momento, como psicóloga, me voy a pronunciar. Entonces, esto que yo recolecto toda esa información, sea en la cámara, sea en la sala o en el consultorio, me va a ayudar más adelante para poderme pronunciar. ¿Entienden? Entonces yo también tengo que ir viendo qué es lo que necesito, ¿sí? Y voy preguntando. Y ya habíamos revisado qué es lo que necesitan los operarios, ¿no es cierto? Los detalles, el nombre, las características de la persona, cuántas veces sucedió el hecho, ¿no? Y si el niño no me dice, entonces empiezo a trabajar con toda esa información que requiere, ¿ya? Y luego, la última parte, cuando ya pregunté todo, y si estoy en una cámara GESE con operadores, ellos ya me han pasado las preguntas que de repente yo no le logré preguntar, o que de repente en el camino, para el fiscal es importante, porque de repente salió un detalle que a él le parece importante preguntar algo sobre ese detalle, entonces me pasa la pregunta, yo le paso al niño, de acuerdo a la edad de él, y entonces ya cuando el fiscal terminó de hacer todas las preguntas, tanto de parte fiscal penal, de familia, de los abogados, entonces el fiscal me dice, bueno, ya he culminado, cierre la entrevista. Si estoy en el consultorio, no voy a tener abogados, no voy a tener fiscales ni nada, yo soy la que dirijo la entrevista y sé en qué momento lo voy a cerrar. ¿Ya? Entonces, en esta parte del cierre, le doy gracias al niño por haber venido. ¿Sí? Entonces, ya repasamos este protocolo Michigan, que es importante que ustedes sepan. Este protocolo tiene 9 pasos. Ahora vamos a pasar al otro protocolo que se llama el protocolo SATAC, ¿ya? Este protocolo tiene 5 pasos, este tiene 9 y el otro tiene 5. A ver, este protocolo es un protocolo que se ha trabajado para evaluar
a niños víctimas de violencia sexual, ¿no? Este protocolo, hay un instituto interinstitucional que se llama Corner House en Minnesota, y en 1989 Corner House abrió las puertas y procedió a desarrollar y utilizar el protocolo que se llamaba RATAC o SATAC, que es lo mismo, ¿ya? El fin era de cumplir con la misión de evaluar casos. Ellos no solamente han evaluado a niños víctimas de violencia sexual, no solamente han orientado el trabajo para operadores, sino han realizado capacitaciones a nivel internacional. De mi experiencia les digo que este protocolo es un protocolo bien completo, tiene argumentos para sustentar por qué yo lo aplico. El resultado es muy bueno porque llega un momento en que la información sale del niño sin que yo tenga que inducir nada, ¿ya? Entonces, ellos han capacitado, Corner House ha capacitado a más de 23.000 profesionales a nivel internacional, ¿no? Incluidos acá en el Perú. Corner House, un equipo de profesionales, vinieron a capacitar al Perú cuando empezó el trabajo de Cámara, ¿ya? Ellos no son todos psicólogos. Corner House capacita a personas que deseen hacer este tipo de trabajo y que puedan tener cualquier tipo de profesión. Cuando vinieron a capacitar acá en el Perú al Ministerio Público, nosotros tuvimos capacitadores entre médicos, bomberos, odontólogos, psicólogos, policías, ¿no?, que manejaban la técnica. Ellos los capacitan para que manejen esa técnica. Entonces, este protocolo se trabajó en Colombia, y en Colombia, bueno, trabajan el tema de entrevistar a niños de otra manera, distinto a lo que lo hacemos en el Perú, pero con este tipo de profesionales. El protocolo SATAC es un protocolo semiestructurado. ¿Por qué se llama semiestructurado? Porque da libertad para que el psicólogo o el entrevistador pueda saltarse algún paso de este protocolo, ¿sí? O sea, no hay nada rígido. Yo puedo empezar con la primera parte y de repente me puedo saltar a la tercera si no lo requiero en ese momento aplicar. El protocolo SATAC, como les había mencionado, tiene 5 etapas, ¿sí? La primera etapa, cada etapa tiene su propósito. La primera etapa es la etapa de la simpatía, lo que nosotros le conocemos como el rapport, ¿sí? En esta etapa, el propósito de esta etapa es establecer la comodidad del niño, ¿no? Ese es su propósito de Dios, establecer que el niño esté cómodo cuando empiece este tema de entrevistarlo, ¿no? Luego tenemos la segunda etapa, que es la etapa de la identificación anatómica. La identificación anatómica tiene también 2 propósitos. Primero, determinar el entendimiento del niño y su habilidad de distinguir entre los sexos. Y el segundo, llegar a un idioma común. ¿Qué quiere decir? Yo quiero saber, cuando trabajo la parte de identificación anatómica, primero quiero saber qué tanto conoce el niño del cuerpo, ¿sí? Y después, ¿cómo llama ese niño a las partes del cuerpo? Acordémonos solamente aquí en el Perú. Aquí en el Perú, si yo me voy a la selva, los niños de la selva le llaman de distintas formas a las partes del cuerpo, ¿sí? ¿No es cierto? Y no solamente yéndome a otro departamento, sino entre distritos también le llaman de distintas formas, ¿no? Entonces yo encuentro por ahí niñitos que al pene le dicen pajarito, pipilín, ¿no? Palomita, a la vagina, entonces mi tesorito, ¿no? Y después les voy a explicar por qué es importante que yo sepa cómo llaman los niños a las partes del cuerpo, ¿sí? ¿Y por qué dice acá? Para llegar a un idioma común. ¿Por qué? Porque si el niño a mí me dice
que el pene le llama el pajarito, entonces de ahí en adelante yo voy a manejar el término de pajarito, ¿sí? Porque él me ha dicho que para él el pene le llama pajarito, ¿sí? Porque a veces, ¿qué sucede, no? Cuando uno hace una entrevista y no tiene un protocolo, yo trabajo en el consultorio, de repente no sigo un protocolo, por ahí el niño me da un término, por ejemplo, no pajarito, otro término, ¿no? Y a veces lo tomo desapercibido, no lo tomo en cuenta, porque para mí de repente en ese momento no es importante, pero acá sí, ¿no? Si yo ya sé que el niño le llama pajarito, tesorito, pene, ¿no? De ahí en adelante manejo ese término. La tercera parte que trabaja este protocolo es la indagación de tocamientos. ¿Qué es lo que trabaja acá? El propósito de esta etapa es el ensayo de la actividad del niño para entender y comunicar acerca de los toques que recibe. Aquí se trabajan los tocamientos positivos y los tocamientos negativos. ¿Ya? Es una parte también importante. Luego tenemos la cuarta etapa de este protocolo, que es la escena del abuso. Y en la escena del abuso también tenemos dos propósitos. Primero, permitir a la niña relatar los detalles de su experiencia, ¿sí? Va a permitir que el niño pueda detallar, y luego explorar las hipótesis que se puedan hacer de este hecho, ¿no? Y la última parte es la clausura o cierre. Luego les voy a decir cómo se trabaja cada parte, ¿sí? La clausura o cierre tiene tres propósitos. Primero, educar al niño con relación a su seguridad personal. Luego, explorar opciones de seguridad con la niña. Y luego, proveer un fin respetable a la entrevista. ¿Ya? Entonces, todos estos pasos, estos propósitos que tiene cada etapa, o sea, la etapa no está porque se le ocurrió a sino hay un motivo por el cual se trabaja esta etapa, lo vamos a ir viendo. ¿Cómo trabajo la parte de simpatía? Estamos con música, chicos. ¿Cómo trabajamos la parte de simpatía, que es la parte del rapport? Para trabajar la simpatía tenemos dos puntos a trabajar. Primero, el dibujo de la cara. Les voy a llevar al dibujo para que ustedes vean. ¿Cómo logro el rapport? Ahí está la cara, ¿ya? Entonces, ¿qué hago? Yo al niño, y se trabaja con niños hasta los 7 años, ahorita lo vamos a ver. ¿Qué le digo al niño? Le digo, tengo ya en mi material, porque se supone que yo entré a la entrevista y tengo hojas en blanco, tengo lápiz, ¿no? No tengo mayor cosa, solamente hojas y lápiz, ¿no? Lápiz, borrador y tajador. Entonces yo le digo, mira, le puedo decir, ¿no? ¿Sabes qué? En mi trabajo me han pedido que dibuje una carita y quiero dibujar tu carita. ¿Qué te parece si dibujo tu carita? Le pido permiso al niño, ¿sí? Ahí voy poco a poco entrando con él para poder conversar. Y el niño a veces te dice, sí, dibuja mi carita, ¿no? Casi, nunca me ha tocado un niño que no me diga, no me dibuje la carita, ¿no? Siempre dice, está bien. Entonces empiezo a dibujar la cara, ¿no? Y le digo, muy bien, ¿qué forma tiene la cara? Le voy invitando a conversar. La cara tiene forma redonda, entonces vamos a hacer un círculo. Le hago el círculo. ¿Qué más tiene una cara? Tiene ojos, entonces dibujo los ojos. Ya voy viendo que él va en sintonía conmigo, ¿cierto? Y luego le digo, ¿y qué otra cosa más tiene la carita? Tiene nariz. Entonces ahí lo invito a que él trabaje la nariz. Le digo, ¿te gustaría dibujar la nariz? Y los niños te dicen, sí, claro. Y le doy el lápiz y le hago dibujar la nariz. Entonces ahí ya voy ganando un punto porque ya el niño se va conectando conmigo, va siguiéndome las indicaciones que le doy, ¿no? Y eso ayuda para que él vaya a ir ganando confianza en ese momento. Y bueno, y termino y le digo, ¿qué más le falta? La boquita, ¿qué otra cosa más? El pelito. A veces hay niños, ustedes se encuentran con
con distinto tipo de niños. Hay niños que quieren dirigir la entrevista. Dicen, no, pero te falta acá, espérate, le falta el cuerpo. Y quieren dibujar el cuerpo. No, le falta. Entonces, quien dirige la entrevista es ustedes, son los psicólogos, ¿no? Entonces, ¿qué le tengo que hacer? Le tengo que decir, mira, solamente la carita. Cuando salgamos a otro ambiente, ahí vamos a hacer otro dibujo. Entonces, dejo el límite, que marco mi territorio, que yo soy la que voy a ir, sin cambiarle el rostro, porque si yo me molesto, le cambio el rostro y entonces lo perdí el niño. ¿Sí? Hay que tratar de tener calma para poder manejar esa situación. Y bueno, y después le digo, bueno, ¿cómo te vamos a poner nuestros nombres para no olvidarnos? Bueno, yo voy a poner mi nombre, me llamo Patricia. ¿Y tú cómo te llamabas? ¿Me dijiste? Yo me llamo Joana, por ejemplo. Muy bien, Joana, de 8 años. Entonces ahí ya trabajé lo primero, de la parte de la simpatía. Después la simpatía tiene otra parte. Acá dentro de la simpatía están las consideraciones. Esta información les van a hacer llegar. Están las consideraciones. Por ejemplo, la carita se utiliza con la mayoría de los niños de 7 años y menores. Yo hasta los 7 años puedo trabajar el tema de la carita. A partir de 8 a 10 años, si veo un niño que de repente, hay distintos tipos de niños, de repente un niño muy calladito, ¿no? Un niño medio sumiso, de repente digo, no, necesito ganarme a este niño. Y le puedo pedir hacer el dibujo de la carita. Pero si de repente veo un niño que viene de un niño muy estimulado, ¿no? De repente de un colegio, el Humboldt, ¿no? Un colegio que le voy a hacer dibujar la carita y me va a decir, ¿qué carita, no? Una vez me tocó un niño que estaba en el Humboldt y me quiso hablar en inglés, ¿no? Y entonces, ¿qué harían ustedes si le dicen, yo voy a hablarte en inglés? Cuando ya estamos en plena entrevista, es complicado. Entonces yo dije, ¿y ahora? Entonces yo le dije, muy bien, yo sé que tú hablas inglés, yo también hablo inglés, pero hoy día hemos venido a hablar en castellano. Vamos a hablar en castellano, no sabía hablar inglés, como él sabía hablar. Pero quien maneja todo ese proceso son ustedes. Entonces de pronto te salen así niñitos. Entonces tú ya vas evaluando a qué niñito le puedo dar. Un niñito de repente le doy la carita y se ríe. Dirá, ¿qué estoy haciendo? Te encuentras con niños y niños adolescentes también malcriados, ¿no? Entonces, ¿para qué voy a hacer esto? No quiero hablar, ¿no? Entonces, por eso, tú vas evaluando con qué niño. Por eso es que dicen acá, los niños de 8 a 10 años ellos pueden escoger si lo hacen, ¿no? Para los niños de 11 años y mayores, el entrevistador no realiza la figura de la carita. Pasamos a la otra parte, que es de la simpatía, porque lo que trabajamos como segundo punto en simpatía es el dibujo de los círculos de la familia, ¿ya? Entonces, este dibujo de los círculos de la familia, que ahorita lo van a ver, se trabaja con todos los niños menores hasta 10 años, con los niños menores hasta 10 años. Y con los niños de 11 años y mayores, el uso es de preferencia del psicólogo. Ahora les voy a explicar por qué. Miren, ese es el dibujo que hacen. ¿Ustedes qué hacen? Me dicen, bueno, yo ya conversé contigo, ya sé cómo te llamas, porque igual hay que preguntarle antes el nombre, ¿no? Pero me gustaría saber algo de tu familia, quiero saber con quién vives. Entonces empiezo a decir, ¿me puedes contar con quién vives? Ya, muy bien, te dice, ¿no? Entonces yo le digo, a ver, cuéntame, ¿con quién vives? Ahora yo voy a dibujar las caritas. ¿Quién vive contigo? Vive mi mamá, vive mi papá, yo voy dibujando a mi hermano, por ahí le pregunto la edad del hermano, cómo se llama la mamá, cómo se llama el papá. Esa información es importante para mí. Ya no solamente para los operadores, sino el psicólogo tiene que saber, ¿no?, cómo está constituida la familia. Y por ahí a veces los niños te dicen, sí, pero no te mencionan al papá o no te mencionan a la mamá. Y tú le preguntas, ¿y tu mamá? No, mi mamá no vive conmigo, hace tiempo que ya no vive.
Ah, muy bien. ¿Y la visitas a tu mamá? Sí, yo la visito. Ah, ¿y papá vive en otra casa? Sí, vive en otra casa. A ver, cuéntame, ¿y en esa casa con quién vive tu mamá? O tu papá, dependiendo lo que te diga. Ah, vive ahí mi tío, te dicen a veces, porque a la pareja le dicen mi tío, tengo otro hermanito, entonces ustedes van dibujando quiénes viven. ¿Por qué es importante saber sobre la otra familia? Es importante porque muchos de los casos que evaluamos, las violaciones ocurren en las casas de las familias de la mamá que formó otra pareja o del papá que formó otra pareja, y entonces tenemos que saber con quién vive, ¿no? Quién lo cuida en ese momento, porque a veces te dicen, ay, hay una nana o está la abuelita, y entonces esa información es importante, ¿sí? Por eso es que le decimos, a veces tú vives también en otra casa con quién, ¿no? Y dibujamos la casa. Hasta ahí ya trabajé la parte de la simpatía, con la cara y con los dibujos de la familia. La otra parte que se trabaja es la parte de la identificación de la anatomía. Cuando trabajamos la anatomía, no importa el sexo del menor, ¿no? O sea, yo trabajo, perdón, no importa el sexo del agresor. Ahí no voy a trabajar el sexo del agresor, sino trabajo del niño, y trabajo con figura de niño y niña. Y cuando empiezo a trabajar, si es niño, cojo la figura del niño y empiezo a trabajar lo que vamos a ver ahora, ¿ya? Y acá trabajamos, miren, acá van a ver unos diagramas, después volvemos a están los diagramas, es lo que mencionó la señora, la doctora, que dice que de repente salieron por las figuritas. Estas figuritas se buscan, hay distintas figuritas de niñas, niños, adolescentes. Entonces, si yo trabajo con una niña de 6, 7 añitos y de pronto es blanquita, ¿no? Entonces, o de pelo lacio, yo busco una figura parecida. Les cuento que cuando vinieron a capacitarnos, pues tenían las figuras a colores, y había morenito, chinito, de todas las razas, ¿ya? Y entonces con esas figuras yo voy a trabajar. ¿Y qué es lo que trabajo? Volvamos a lo cual. ¿Qué es lo que trabajo con estas figuras? Utilizo los diagramas aproximados al color del niño. Se utiliza con todos los niños de 5 años y menores. Aquí, diferencia de sexo. Yo cojo las dos figuras de niña y niño y le digo, mira, acá tengo dos figuritas. ¿Estas figuritas de qué son? Y te dicen, ah, figuritas de una niña. Y la otra, de un niño. Muy bien. ¿Y a cuál de estas dos figuras te pareces? Por eso que dice que lo trabajamos con los niños de 5 años y menores. Y te dice por tal figurita. Entonces yo ya trabajé la parte de la diferenciación de sexos. O sea, el niño en ese momento sabe a qué sexo pertenece, ¿sí? Y luego con los niños de 6 años y mayores, el entrevistador no va a realizar el tema de la diferencia de sexo, ¿no? Porque ya ellos ya saben que son niños y que son niñas. Esa es la primera parte que se trabaja. Luego, la segunda parte, utilizo con todos los niños de 9 años y menores. ¿Qué es lo que hago acá? Yo le enseño las figuras y le digo, mira, acá vamos a empezar a trabajar con esta figura, ¿sí? Y empiezo a señalar. ¿Sabes qué? Yo quiero saber cómo llamas tú a las partes del cuerpo de las figuritas, ¿sí? Y entonces empiezo a señalar. ¿Cómo le llamas toda esta parte? Y te van mencionando todas las partes, ¿no? A veces cuando llegas acá te dicen tetita, te dicen seno, ¿no? Y una serie de denominaciones que le dan. Y vas mencionando todas las partes del cuerpo, ¿sí? Cuando terminas, brazos, vagina, piernas, todas las partes, luego, como acá ustedes ven que está la otra parte del cuerpo, la parte de atrás, igual, empiezo a preguntarle cómo se llama esta parte, cómo se llama esto, ¿sí?
y es importante, ¿no? La parte de acá, cuando ¿cómo se llama esto? A veces se ríen, no te quieren decir, ¿no? Pero es importante, dime. Y entonces ya te empiezan a decir foto, pompis, ¿no? Diferentes formas de nominar. Y así trabajo no solamente con la figura de la niña, sino también con la figura del niño. Ya les he dicho que es importante saber cómo llaman a las partes del cuerpo de esa figura. ¿Ya? Y yo les cuento que acá, por ejemplo, dice que para los niños de 10 años y mayores, el entrevistador no realiza el ejercicio, a menos que se requiera más tarde. Pero yo les cuento que con adolescentes a veces me veo en la necesidad de preguntarles, ¿no? Por la zona donde ellos viven, de pronto no los reconocen las partes del cuerpo. Algunos dicen, eso es el sexo, pero no te mencionan como con su nombre propio, ¿no? Entonces, para mí es importante preguntarles a adolescentes y utilizo, por eso es que este protocolo SACAR, como ustedes ven, no solamente tiene niños, ¿no? Sino también hay adolescentes, ¿ya? Y entonces trabajo con ellos de acuerdo a la otra parte que se trabaja es el tema de la indagación de tocamientos. Entonces, yo ya hice la carita, trabajé la parte de la familia, ¿sí? La simpatía, luego trabajé la identificación anatómica y luego llego a esta parte que es importante, que son las caricias positivas y negativas, así le llama este protocolo. Entonces, ¿cómo trabajo esto? Yo le empiezo a decir, tú me comentaste en tu cara, tú me has comentado que vives en tu casa con tu mamá, tíos, primos, ¿no? Hay familias multifamiliares, muy bien. Y cuéntame, ¿en tu casa te dicen que te quieren, te abrazan, te dan caricias? ¿Cómo te demuestran que te quieren? Entonces los niños dicen, ay, mi mamá me besa, me abraza, mi abuelita, y te empiezan a decir, muy bien. Entonces, cuéntame, cuando ellos te abrazan, cuando ellos te dan caricia, cuando te dan besitos, ¿cómo te sientes? Ah, me siento bien, me gusta que me acaricien, me gusta que me besen. Muy bien, ¿no? Entonces, y ahora cuéntame, ¿alguna vez alguien te abrazó, te besó, o te tocó, o hizo algo que a ti no te gustó? Y es ahí, aunque les parezca mentira, en esta etapa, que muchos niños evocan el recuerdo y te dan la narrativa del hecho que ha sucedido, por el cual ellos están viviendo, ¿no? Entonces ellos empiezan a contarme, no, sí, no, a mí me tocaron, ¿no? A ver, cuéntame, y empiezan a decirle lo que ya les he mencionado, ¿no? Cuéntame, acuérdate que yo no sé nada, pero cuéntame qué pasó. Y te empiezan a contar todo lo que ha pasado. Dependiendo de edad, los relatos van a ser largos o cortos, te van a dar mayores detalles o no te van a dar detalles. Después vamos a ver un cuadrito que se le debe preguntar a los niños por las edades, ¿sí? ¿Tienen algo que preguntarme? Me preguntan. A ver, ¿ves? Ya estamos llegando a la indagación. Dime. Bien, solamente quería meter un poco respecto al primer etapa, que es la parte de la simpatía de Ramón. Cuando se hace lo que es el dibujo o pepe en la cara del rostro, ¿tiene un fin proyectivo o simplemente es para ganar confianza? No hay nada proyectivo. Es la parte de la simpatía, la parte del Ramón. Es para ganar la confianza. Acuérdense que ustedes vienen a trabajar con niñitos que han sido tocados, ¿no? Supuestamente han sido tocados, han sido vulnerados, y entonces esos niños son muchos difíciles de quedarse con personas desconocidas. Entonces no podemos ir de frente al tema, ¿no? Tenemos que ir poco a poco. ¿Por qué? Porque también hay muchos casos, como les comenté, hay muchas denuncias falsas. Entonces yo no puedo inducir nada, no puedo maltratar al niño haciéndole preguntas que no debo preguntarle si no le ha pasado nada. ¿Ves?
Entonces es parte del trabajo. ¿Ya? ¿Alguna cosa más? Sí. Pero en una consultación se trabaja con esas imágenes, tengo entendido que también se puede trabajar con peluches, un tipo que tiene con muñecos. Yo les voy a decir en qué momento. Ahorita llegamos a los muñecos. Mencionaste en el dibujo del círculo de la familia, era hasta 10 años, era adecuado hacerlo, pero después mencionaste que iba a certificar que solamente el psicólogo lo que era cuestionable no utilizarlo para... Ya, no, claro. O sea, dice que el psicólogo, tú le puedes hacer los dibujos de la carita, de la familia, hasta los 10 años. Y a partir de los 11, el psicólogo es el que decide. Yo les digo que para mí es importante, porque así sean adolescentes, ustedes ya trabajan y ya saben con quién vive, cuál es su familia, ¿no? Y que si se van a otra casa, también quienes viven en esa casa. Es importante saber y explorar la parte de la familia. Porque quería preguntarle, o sea, ¿qué factores se podría tomar en cuenta para proceder a tomar el tipo del círculo de la familia en chicos o en niños mayores de 10 años? O sea, ¿qué factores cree usted que se podría tomar en cuenta? Yo lo que considero es que es importante porque vas a saber su familia está constituida por qué personas, ¿me entiendes? Y entonces, porque ya les he mencionado que muchos de los agresores están dentro de la misma casa y entonces por ahí va a salir el nombre de esa, pero yo les comento algo, a veces cuando trabajamos la familia y de pronto el niño está mencionando y menciona a un tío, por ejemplo, ¿no? Y se queda callado. ¿Y quién más? ¿Qué pasó? Y te dice, no, es que mi tío me tocó. Entonces, si eso sucede, ¿se acuerdan que yo les dije que es semiestructurado? Entonces, ustedes no van a decirle, ay, ya un ratito y bueno, empiezan de ahí a dar cuenta, ¿entienden? Y si tienen que retomar más adelante alguna de las etapas que ustedes se han saltado porque creen necesario, pueden retomarlo en el momento. ¿Ya? Entonces, por eso se llama semiestructurado. Un niño, a veces viene un niño, también hay otra, ¿no? Que viene un niño, ni le dijiste, ni te presentaste, ni nada, y el niño se sienta. ¿Sabes qué? He venido porque fulano, mi vecino, mi profesor, o me ha tocado, ¿no? Entonces, nadie le preguntó. Entonces ya es una alerta, ¿sí? Porque ningún niño viene a contarte de frente. No es una alerta que le han podido decir que no la es. Ustedes, como les digo, la experiencia ayuda a que uno va aprendiendo y va viendo distintos relatos. No hay, ustedes se les enseñan los protocolos, pero no hay recetas. En psicología no encontramos recetas. En entrevistar a niños víctimas de violencia sexual no hay. Nadie puede decir yo, ¿no? Pero sí la experiencia te ayuda para que de repente en algún momento hiciste algo que buscaste pues una salida, qué hacer, y eso te puede ayudar más adelante para poder enfrentar. Porque, por ejemplo, cuando ustedes llegan a esta parte, no siempre te van a decir, sí, alguien me tocó, a veces te dicen, no, nadie me tocó, no me ha pasado nada. A veces, ¿algún juego que no te gustó? No, todos los juegos me gustan. Uy, ¿ahora qué hago? ¿No? Y vamos, entonces, ¿qué hago? Entonces empiezas tú a preguntar, o sea, ya con tu habilidad empiezas a preguntar. Yo por ejemplo, ya me cuéntame, vamos a ver. ¿Y has venido alguna vez acá? Porque digo, de repente activo el recuerdo con el reconocimiento médico, porque pasan por reconocimiento médico, ¿no? Algunos te dicen que no, pero algunos te pueden decir, sí, vine. Ay, y cuéntame, ¿por qué viniste? Vine porque, ¿sabes qué? Me vino a ver un médico porque tenía bichitos en mi vaginita, por ejemplo, o en mi potito. Ay, ¿qué pasó? ¿Por qué tenías bichitos en tu potito, en tu vaginita? Es que un señor me tocó y me dejó bichitos. Y ahí empiezas a ver el cuento, ¿no? Como que de pronto también preguntas del médico y te dicen, no, nunca vine, a pesar que se ha venido. Ahora, ¿qué más hago? De pronto de repente tú les contaba algo a mamá que la ha preocupado, ¿no? No. Y si te dice sí, te puede decir, sí, yo le conté que algo me pasó en el nido, porque
también van niñitos de mí, ay, cuenta, ¿no? Y a veces cuando yo no encuentro otra salida, ¿qué más le puedo preguntar? Porque no es tampoco ir a aplicar, ya si no me contestó ahí, ¿no? Porque no ayudamos en nada, ¿no? Hay que ayudar en la investigación. Entonces, ¿qué hago? Le digo, en el colegio te han enseñado las partes del cuerpo, me dijiste, tú sabes las partes del cuerpo, ¿dónde te enseñaron? En el colegio. Ah, ya, muy bien. Y en el colegio te han enseñado que hay partes del cuerpo que nadie les debe tocar. Y me dicen, sí. Ay, ¿cuáles son? A la misma hojita que trabajo les saco. A ver, ¿cuál? Esto. Y esa es mi última pregunta, después que he explorado mucho de esto es, ya. ¿Y alguna vez algo ha pasado que alguien tocó esas partecitas que nadie las debe tocar? A veces te dicen no, entonces, pero es que a veces vienen con relatos falsos y como que otras veces te dicen sí, y entonces ahí empieza. O sea, hay que indagar, ¿sí? Y hay casos bien fuertes. Hay casos que a veces por la mala orientación los padres se van, ponen denuncia y podemos estar cometiendo un error, ¿no? Vi a una señora que puso no sé si les comenté, pero puso una denuncia porque la niña dijo que en el baño el papá la había tocado con la hojita, cuando lo bañaba me tocó mi vagina. Y la señora se alarmó, la orientaron mal, no sabía qué hacer, la vecina dijo anda acá, ya, y fue y la señora puso denuncia. No, lo llevó a un lugar y le dijeron, la entrevistaron y le dijeron, no señora, su niña fue violada, fue tocada. Ahora vaya, medicina legal, vaya al Ministerio Público, ponga la denuncia. Y la señora desesperada puso una denuncia. ¿Pero quién la tocó a mi hijita? Su esposo. ¿No? Y la señora va desesperada con una madre y se va y pone la denuncia. ¿No? ¿Qué sucede? Pone la denuncia, va la policía a notificar y como el papá no había cambiado su DNI, lo había dejado con dirección de la mamá, de la casa de sus padres, recibe la notificación el policía, la mamá de este señor. La mamá ve el documento, lee de qué le estaba pasando, le pregunta a la historia, se le están denunciando a su hijo de que ha tocado a su nieta y la señora le da un infarto. Y al final de todo se muere la señora. Y cuando pasan los días, porque la niña se le había programado entrevista en cámara, la niñita en ningún momento, fue tan natural su relato, tan natural, que en ningún momento habló nada de tocamientos ni nada. Yo también decía, ¿cómo le puedo preguntar la parte del baño, no? Y le empecé a preguntar varias cosas. ¿Quién te ayuda? ¿Quién te cambia? Porque es hija única la niñita, ¿no? Cuando no está mamá, ¿quién te ayuda? ¿No? Porque me dijo que la mamá trabajaba. Mi abuelita a veces me cambia, me ayuda. Cuando llegó al tema de bañarse, le pregunté, cuando hay que bañarte, ¿quién te baña? Y ahí de pronto salió el tema del papá. ¿Y cómo es ese baño? A ver, cuéntame. Me pasa mi jaboncito, mi champú, con mi esponja. Y cuando, ¿y cómo hace? ¿Qué más hace el papá? ¿Él te ayuda a bañarte o te mira? No, el pelito sí me pone el jabón, pero cuando ya en mi cuerpito, cuando mi vaginita, llevo mi vaginita, la esponja me la paso. O sea, no había en toda la exploración que hice ni nada que podemos pensar que la niña sucedió. Aparte, que tenía un reconocimiento negativo, no había nada. Entonces miren lo delicado que es. Y miren lo delicado que es también si uno no sabe orientar en una entrevista. Porque como ya les he dicho, en la parte de la psicología forense hay que dudar de las denuncias, ¿no? Hay que dudar de lo que van a pasar. Porque podrían estar buscando otro beneficio o podrían estar equivocándose también y podríamos llevar a una persona a la cárcel. ¿Qué sucedió con ese señor y esa señora? Se separaron. Entonces hay que tenerlo, ¿ya? Entonces en esta parte de los tocamientos hay que ir viendo y preguntar. Ya si vemos que nada, que no nos dicen nada, que no encontramos, entonces yo le paso, bueno, ya terminé, le digo al fiscal alguna pregunta y ahí mismo cierra, ¿no? Dice ya. Porque si el niño no hace un relato, yo no le puedo inducir, ¿no? O sea, si no
decir, alguien te tocó, no puedo, porque ahí se me cuestionaría. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? Y después viene, ya después que el niño me ha revelado el hecho, ¿no? Ya me contó lo que ha pasado, yo lo escucho, porque lo importante del psicólogo forense es escuchar, ¿no? El psicólogo forense no interroga, conversa, escucha primero, y luego que le he escuchado, mientras le escuché el relato, fui haciendo mis hipótesis del relato, ¿no? Por ejemplo, si el niño por ahí me dice palabras que no son propias de su edad, entonces yo ya voy apuntando, porque no hay que perder el contacto con el niño, ¿no? Hay que preguntar, hay que apuntar cosas básicas, pero siempre es importante mantener la mirada con el niño, ¿no? No perder ese contacto. Yo voy grabando y qué raro, ¿no? Esa palabra que maneja un niño no la maneja a esa edad, y entonces voy elaborando mis hipótesis, ¿no? Igual también de pronto con niñitos más grandes sí podría haber una denuncia falsa también, ¿no? Y entonces después que el niño habló y me comentó todo lo que había pasado, entonces yo voy a hacer las preguntas, y como le puedo decir, bueno, ya me has contado, ¿algo más me quieres contar? No, ya eso es todo, y entonces le empiezo a preguntar, ¿no? Ahora yo te voy a preguntar algunas cosas para podernos ordenar y para poder saber bien lo que pasó, y le pregunto todo lo que necesito preguntar, ¿no? Detalles, lugares, cuántas veces sucedió, si esa persona tiene parentesco con él, ¿no? Y así le voy preguntando dónde sucedió, qué ha sucedido. Ahora, no solamente pues llegan niños de repente con un coeficiente intelectual normal, sino evaluamos a niños Down, niños con retardo, niños autistas, ¿no? Y cada caso es uno más complicado que otro, ¿sí? Entonces, y ahora cuando ya el niño le he preguntado todo lo que tengo que preguntar, también le pregunto si eso le ha sucedido solamente con este señor o alguna vez con otra persona que ha sucedido. Si me dice que es con otra persona también, tengo que explorar esa otra persona, ¿no? Cuando sucedió, de repente cuando tenías edad, en qué lugar, a veces viajan y le suceden cosas en los viajes, ¿no? Cuando me fui de viaje a tal lugar, eso me pasó, fui de vacaciones, entonces exploramos, ¿ya? Y acá hay esa guía que les digo lo que pueden ustedes preguntar de acuerdo a la edad. Eso es importante, hasta dónde un niño te puede decir, ¿ves? Y acá está, un niño de 3 años te puede decir quién le hizo y qué le hicieron. No te puede dar más detalles, es muy difícil. Salvo que el niño de repente esté bien estimulado y la información que te va a dar es un poquito más. Pero por lo general, un niño de 3 años te dice quién le hizo y qué le hizo. El dónde le hicieron podría ser que algunos te respondan. Por eso es que ya ustedes al inicio han venido conociendo al niño con el que van a trabajar, y ya saben que podría decirte esa cosa. Hay niñitos que manejan de 5 años un lenguaje increíble, manejan muy bien su lenguaje, un buen vocabulario, entonces esos niñitos son posibles que te respondan otro problema. Ahora, igual, ¿no? De 4 a 8 años te pueden decir hasta dónde lo hicieron, y así poco a poco va avanzando, de 7 a 8 años, cuándo. Y niños más grandes ya hay una organización mucho mejor y te brindan mayores detalles, ¿sí? Ese cuadrito es muy bueno para podernos orientar hasta dónde preguntar. ¿Saben lo que yo hago cuando me toca un niño pequeño? Antes de entrar a la entrevista, yo hablo con todos los operadores, porque yo he tenido casos en que de repente son niños con recursos económicos altos y no viene solo un abogado, viene un pool de abogados. Vienen como 6 abogados a escuchar la entrevista. Y entonces yo digo, pongo las cosas claras. Yo entro
y les digo, yo soy la psicóloga que voy a entrevistar al niño y vamos a trabajar con un niño de 3 años, supongamos, y este niño me va a responder esto. Lo puedo tener 15 minutos, yo no puedo tener a un niño de 3 años más de 20, 25 minutos porque el niño se aburrió. Y no lo puedo tener ahí sentado 1 hora que quiere preguntar, no se puede. Entonces, con las cosas claras, y ahí voy. También les digo que si el niño no me da ningún relato, yo no puedo inducir que me dé la respuesta. Por más que ellos quieran pasarme las preguntas, yo no lo hago. ¿Ya? Entonces, esas cosas es importante dejarlas claras. Ahora, cuando ustedes lo hacen en el consultorio, ustedes deciden. Y si en algún momento ustedes les preguntan, porque les va a tocar niños que no le dan ningún relato. ¿Y qué van a hacer ahí? Nosotros no somos magos, ¿no es cierto? No me dio ningún relato, no tengo nada, entonces tampoco puedo inventar ni pronunciar, ¿no? O el tema relacionado al abuso sexual. Ese es Y luego, cuando ya he terminado de hacer todas las preguntas, cuando me han pasado, si estoy en cámara, les preguntan los fiscales, ¿no? Y me dice el fiscal, ya cierre la entrevista, yo me tengo que despedir del niño, tengo que agradecerle al niño, ¿sí? Le tengo que agradecer. De pronto ese niño no me contestó nada, no me quiso hablar, y igual yo termino también decepcionada, no supe manejar la entrevista, ¿no? Me siento media decaída, pero igual tengo que agradecerle por haber participado conmigo, ¿sí? Es importante. Ahora acá viene la parte que nos preguntó la colega, ¿no? Sobre los muñecos anatómicos. Le cuento que dentro de esta entrevista, se puede trabajar en SATAC, te da la posibilidad de trabajar con unos muñecos anatómicos. Vamos a avanzar, conozcan y luego regresamos. Ahí está. Esos muñequitos, como unos muñequitos que los bebés son medio feitos, ¿no? De telita. Pero esos muñequitos tienen, cada muñeco, esta es una familia de muñecos. Acá en el ministerio tenemos cada cámara un juego de muñecos. En otros lugares como Colombia, como los que vinieron a capacitar, tienen de cada raza una familia de muñecos. Estos no son cualquier muñecos, son muñecos que tienen un permiso para utilizar. O sea, yo no puedo mandar a una artesana que me haga los muñecos por más fácil que los vea, porque si de repente alguien quiere cuestionarme, ¿no? Me dice, usaron unos muñecos, ¿serán los originales o de repente no son? Y por ahí me podrían decir, a ver, hay que ver que estos muñecos tienen un permiso para usar, ¿ya? Estos muñequitos tienen las partes de su cuerpo, todas las partes de su cuerpo, ¿sí? Tienen su pene, tienen vellos, ¿no? Y hay toda una técnica para poder usar esos muñecos. Hay colegas que no les gusta usar los muñecos y dicen, no, mejor yo no los uso. Yo sí uso con los niños pequeños porque ya les voy a explicar el motivo. Ahí está. Dice que estos muñecos tienen que ser obtenidos de una fuente confiable. No son cualquier muñeco. No son juguetes. Yo no puedo entrar y decirle al niño, mira, vamos a jugar, o que el niño ve y no le hice una introducción, porque si el niño ve un muñeco va a pensar que es un juguete, ¿no? Entonces, estos muñequitos se utilizan cuando el niño ya te ha dado una revelación del hecho, cuando el niño te contó que fue tocado, ¿no? O que alguien lo tocó, o que alguien lo violó, ¿no? Y entonces recién ahí yo puedo usar estos muñecos. Estos muñecos no son para que me digan lo que sucedió, sino para confirmar el relato que el niño me ha dado, ¿no? Con el muñeco yo confirmo el relato. O sea, tiene que haber previo un relato de un hecho, si no, no lo sabe, ¿ya? También tengo que pedir permiso al niño para usarlo. Entonces yo le digo, mira, tengo unos muñequitos que son unas herramientas de trabajo, ¿sí?
¿sí? Me gustaría sacarlos para que tú me expliques bien lo que me has contado. Y el niño te tiene que aceptar. A veces hay niños que dicen, no, no quiero, no lo voy a sacar. Pero si el niño te acepta, tú lo sacas y es para que te explique. Hay casos en los que los niños, por ejemplo, tienes un reconocimiento positivo, ¿no? Fue una flagrancia. Hay un reconocimiento positivo. Pero su relato del niño de repente habla muy bajito, los fiscales no entienden bien, entonces, pero tú como psicóloga has escuchado cómo él ha ido relatando el hecho, y entonces yo lo que quiero hacer es confirmar para que quede grabado cómo sucedió el hecho. Y entonces por eso le pido permiso y utilizo los muñecos, ¿no? Entonces le doy los muñecos, le presento al niño los muñecos y le digo, mira, acá hay dos muñequitos. Bueno, veo, ¿no? Si es que le agredió un joven, le saco un muñeco más joven, o un abuelito, le saco el abuelito y le saco la figura de él o de ella, ¿no? Y entonces le digo, mira, acá hay dos muñequitos que tienen su ropa, le enseño, le digo, mira, tiene su ropita, la parte de su cuerpo, le vuelvo a poner la ropita rápido y le digo, me gustaría que me cuentes qué sucedió. Y el niño coge el muñeco y hace todo lo que le sucede. Eso se queda grabado. Y es importante para la investigación. ¿Ya? Estos muñequitos son importantes usarlos cuando el niño hace la autorrepresentación. O sea, se identifica en otro. Se identifica hacia afuera. Mayormente eso se da entre los 3 y 4 años, ¿sí? Niños más pequeños yo no puedo usar los muñecos porque ellos no se ven hacia afuera y no van a autorrepresentarse, ¿ya? No podemos usar, hay que tratar de no usar la palabra de vamos a imaginar, vamos a jugar, vamos a hacer recuentos, ¿no? No podemos llevar al niño a la fantasía, ¿ya? Hasta ahí es el tema del protocolo SATAR, la utilización de los muñecos. No sé si hasta ahí tienen alguna pregunta con este protocolo. Algo que de repente no les queda claro. Ya, muy buena pregunta. Para que tú hagas una entrevista en cámara G se necesita que el niño tenga lenguaje. Si el niño es sordo-mudo, ¿sí? Si el niño es sordo-mudo, ustedes tienen que pedir la presencia de un intérprete, una persona que hable el lenguaje de señas, ¿no? Él va a ser el que va a traducir lo que el niño me dice para que puedan transcribir, ¿sí? ¿Ya? Porque es importante. Por eso, si un niño no te da un relato, lamentablemente no hay forma, ¿no? No hay forma de ver. Los operadores tienen, como les digo, la pericia psicológica, la entrevista en cámara es uno de los instrumentos que utiliza un operador para poder investigar, no es la totalidad, ¿no? Entonces, que sí ayuda y casi en muchos casos se han sentenciado con este tema de trabajo. Sí. Claro, lo que pasa que ahora, como les digo, la ley 3334 dice que se puede hacer ampliaciones y quien lo hace la ampliación es el juez. Entonces, ahora, este protocolo SATAR, que es el protocolo de Estados Unidos, que lo trabajan en Colombia, por ejemplo, en Colombia, al niño no solamente lo entrevistan una sola vez, pueden llamarlo varias veces. ¿Por qué? Porque ellos lo trabajan de otra manera en la investigación. Ellos hacen una investigación preliminar, entonces viene el fiscal, viene de repente el instructor, ¿no?
el psicólogo y empieza a preguntarle al niño, ¿no? Llaman abogados. Entonces, si el niño da algunos detalles, los operadores confirman esos detalles. Por ejemplo, dice, ¿no? Fue en una casa de 3 pisos, que queda al lado del metro y de tal lugar. Entonces ellos van, ven cómo era esa casa, era así. Entonces van, y si les falta detalles, nuevamente lo llaman al niño, lo traen y le van preguntando detalles. Ya posteriormente, cuando ellos ya van a denunciar, ahí ya pues ya llaman a los abogados, ¿no? A los denunciados para que manden a sus abogados. Es otra forma de trabajar. También la pericia psicológica no la piden inmediatamente. Por ejemplo, Argentina no pide inmediatamente la pericia psicológica cuando hacen entrevista, solamente cuando ellos lo necesiten. En cambio, aquí en el Perú, todos los niños que pasan entrevista en cámara ameritan una evaluación, ¿no? Aunque ahora también con la ley están aperturando que cualquier informe psicológico de otra institución, no sea el Ministerio Público, tiene el mismo valor. Entonces, ¿qué sucede? Hay fiscales que a veces piden solamente la toma de declaración en cámara. Ya no piden pericia psicológica porque algunos dicen, no, ya tiene, yo me quedo con la pericia de otra institución, ¿no? Y de repente le apoyo para su investigación. ¿Ya? Sí, digo. Una pregunta. Al inicio usted mencionó de que había una empresa con el PAO que capacitó a distintos tipos de personas profesionales, entre ellos ajenos a la psicología. ¿Hasta qué punto esas personas pueden tener esa participación en una entrevista de cámara? Y hasta qué otro punto es adecuado que sea un psicólogo especialista el que entrevista a la persona? Mira, yo te digo de la realidad de acá del Perú, ¿no? A mí me parece que debe ser un profesional, puede ser un psicólogo, quizás hasta un psiquiatra porque tiene técnicas de entrevista, para mí. Pero, ¿qué sucede acá? Cuando trabajamos el tema de realizar este trabajo de entrevista única, fue todo un estudio, ¿no? Empezó por medicina legal, le presentamos la propuesta, la Fiscalía de la Nación le gustó la propuesta y dijo, bueno, no lo pueden trabajar solo medicina legal, tienen que involucrar a los fiscales para hacer el trabajo que ahora hacemos, ¿no? Pero pasó el tiempo porque investigamos y como 2-3 años hemos trabajado el tema. Y cuando llegó el tema de quién va a hacer la entrevista, porque hasta cuando lo trabajamos, los anuales y todo, todos decían, pero yo lo puedo hacer. El médico decía, pero yo también lo puedo hacer, yo puedo entrevistar. El psiquiatra decía, yo también. Y los fiscales decían, a nosotros nos capacitan para hacer entrevistas. Entonces también lo podemos hacer. Y hasta ahí no se sabía quién iba a hacer. Vinieron a capacitarnos, igual los capacitadores dijeron, acá cualquiera lo puede hacer, porque nos comentaron su realidad, ¿no? Allá capacitan, saben la técnica y ellos lo realizan. Pero ¿qué sucedió? Cuando vinieron acá, nos capacitaron, nos hicieron prácticas con autores, ¿no? Personas que actuaban y que les daban un rol, un papel, por ejemplo, de una niña violada, de un niño violado, ¿no? Y ellos aprendían y hacían la identificación. Y nosotros, todos los que habíamos participado en la capacitación, que eran fiscales, psicólogos, psiquiatras, teníamos que hacer la entrevista. Y ahí se dieron cuenta los fiscales, los doctores, que llegó un momento, por ejemplo, estabas entrevistando y de pronto una chiquita empezaba en crisis, porque tú no sabías qué caso te iba a tocar, ¿no? Entonces empezaba a lloraba y como eran artistas, pues lloraban y lloraban, ¿no? Y entonces no sabían qué hacer. Entonces ahí se dieron cuenta de que definitivamente tenía que ser un profesional que podía manejar alguna técnica o que sabía en qué momento podía suspender una entrevista o en qué momento apoyar a esa niña que lloraba, ¿no? Entonces decidieron ahí que sean nosotros. Por eso las realidades son completamente distintas de un país, ¿no?
¿Pregunta? Sí. En cuanto a los muñecos anatómicos, usted refiere que tienen que ser muñecos finales, porque cuestiones legales pueden estar cuestionados. ¿Dónde se puede pedir ese permiso? Ajá, esos muñequitos, por ejemplo, estos muñecos que tenemos en el Ministerio Público son mexicanos. Los que trajeron ellos eran de Estados Unidos. No los encontraron, por eso no compraron, porque eran unos muñecos, eran bonitos, eran con su cabeza, tenían una forma de cabeza, no eran chatos, esos muñequitos son de trapito, chatos, ¿no? Hay distintos lugares donde venden, pero mayormente en Estados Unidos y México. Acá en el Perú no, hay que traerlos, ¿no? Y bueno, el Ministerio Público, como es una entidad pues del Estado, no puede comprar tampoco muñecos o nada que no sea, que no tenga un permiso, ¿no? Un código de sanidad, no se puede comprar, tienen que comprarlo con permiso. ¿Más? ¿Hasta qué edad se puede utilizar los muñecos anatómicos? La entrevista es para niños y adolescentes, ¿no? Entonces yo puedo usarlo con adolescentes hasta 16, 17 años que me podrían decir qué es lo que sucedió con los muñecos. Los operadores de justicia, llámese fiscal, abogados, ¿pueden ellos interrumpir una entrevista y hacer preguntas con la regla psicóloga o es al final que ellos? No, ellos pueden incluir. Al inicio nos costó mucho porque se habían acostumbrado a hacer interrogatorios y entonces ellos nos decían, por favor, al grano, vaya al grano, quería que hagan sus preguntas. Entonces nosotros teníamos que estar ahí diciendo, esto tiene un procedimiento, no podemos ir, porque volveríamos a lo mismo, a lo que se hacía en interrogatorio. Entonces ya poco a poco hemos trabajado en conjunto, trabajamos muy bien, pero sí, ellos siempre preguntan al final, pero si por ahí, ¿no? Hay una, de repente, entrevista bien complicada, con muchos detalles, con muchas escenas, ¿no? Por ejemplo, los casos de trata. Los casos de trata es completamente distinto la entrevista que se realiza, porque los de trata necesitan mayores detalles, ¿no? Hay todo un procedimiento de trata, cómo los trataron, dónde los llevaron, si los han tenido retenidos para que sean considerados como trata. Entonces hay que preguntar, ¿no? Dónde te captaron, y es bien complicado, porque muchas veces estas señoritas o adolescentes que fueron captados para trabajar o para de repente, claro, llevarlas a la prostitución muchas veces, a veces hasta si es una cosa bien difícil de decir, pero a veces se identifican con la persona que los ha captado, ¿no? Y entonces para que te den esa información es bien complicado, o sea, hay que ver la forma como te den, ¿no? Porque te dicen, sí, bueno, me llevaron porque yo me fui por ejemplo, a Fiori, y ahí en Fiori había una señora. Esa señora dijo que si quería trabajar. ¿Cómo se llama esa señora? Rosa. Pero no se llama Rosa, porque cuando llegué a donde me llevaron, porque las llevan a distintos lugares, pues, ¿no? A Madre de Dios mayormente las llevan, ¿no? Y entonces, cuando llegué, no se llama Rosa, tiene otro nombre, no sé cómo se llama, ¿no? Y no te dan mayor información. Entonces, es más, demora mucho tiempo más. Por eso es que en las entrevistas no se habla de tiempo. Yo no puedo decir, todas las entrevistas demoran media hora, no, porque pueden demorar 15 minutos, una hora y media, porque como les digo, algunos dicen varias situaciones, ¿no? Y entonces lo que ellos necesitan, por ejemplo, en el tema de trata necesitan saber teléfonos, ¿no? Los correos, el Facebook, cómo se comunicaban, y una serie de información que ellos requieren. Entonces nosotros hacemos la entrevista y ya empiezan a preguntar, o si ellos ven en medio del relato que hay algo que se puede escapar y que tienen que interrumpir en ese momento, te interrumpen, te timbran y te hacen la pregunta. Pero eso es mayormente con el tema de trata. Niños más pequeños y por el tema de violencia sexual casi es al final. ¿Sí? Dígame. El uso del dibujo, la figura anatómica para justamente la evaluación.
creo que llegó hace poco, ¿no? Ya lo hemos trabajado, es parte del SATAC, se utiliza como parte para la identificación de las partes del cuerpo, ¿no? Y si ustedes utilizan un protocolo y lo manejan bien, o sea, no, porque hay cuestionamientos, no crean que todo es bien, hay muchos cuestionamientos, hay algunos profesionales que dicen que no debemos usar las figuras anatómicas, ¿no? Pero si tú revisas, te informan, hay investigaciones que te dicen que es importante usar tal o cual etapa de un protocolo, ¿no? Que defiende los derechos. Sí. Una pregunta, en cuanto al sexo del que está interrogando o que está llevando a cabo la entrevista, en el caso del Ministerio Público, ¿son más psicólogas o psicólogos los que entrevistan a los niños? No hay algunas investigaciones relacionadas a eso. Mira, nosotros tenemos, sí, hay más psicólogas mujeres, porque creo que también hay más chicas que estudian la psicología. Bueno, hay más psicólogas que psicólogos en el Ministerio Público, pero sin embargo, todos los psicólogos que hacen entrevista en cámara lo realizan muy bien. O sea, para mí no hay una diferencia de que un psicólogo podría hacer una entrevista mal. Porque como les comenté en la clase pasada, tengo colegas que hacen muy buenas entrevistas. Entonces ahí no está el tema de que si la psicóloga va a hacer mejor entrevista que el psicólogo. El entrevistado podría pedir que cambie, o sea, por ejemplo, un adolescente, un psicólogo, quiere una psicóloga. Antes de que entren podrían pedir, ¿no? Y de repente, si hay la posibilidad de poder cambiar, porque hay otros psicólogos, se cambian, no hay ningún problema. ¿Sí? El psicólogo no se ofende, lo que queremos es que la información se lleve a cabo, ¿sí? La investigación. Vamos a avanzar rapidito. La otra parte que teníamos que explicar, sé que de repente lo hacemos rápido, debería ser en más tiempo este tipo de capacitación, porque hay varias cosas que explorar, ¿sí? Pero bueno, aquí vamos. Hay una parte que nos corresponde ver ahora, que es el tema del protocolo. ¿Dice pericia? Ya, sobre el tema de la pericia psicológica. ¿Ya? Cuando piden hacer una pericia psicológica, hay pasos también para hacerlo. El Ministerio Público cuenta con un protocolo de pericia. Yo les traigo acá porque la misma ley ahora ha dicho que otras entidades como el Ministerio de Salud, MINDES, hasta una iglesia puede hacer un peritaje, pero guiándose por los protocolos y guías del Ministerio Público. ¿Sí? Entonces, lo que yo les traigo es el protocolo de pericia del Ministerio Público, que es la que se maneja. ¿Ya? Y acá, el protocolo de pericia tiene varias etapas. La primera es el tema de datos de filiación, que creo que todos lo tienen, todos los protocolos, ¿no? Y aquí pues ustedes que van a indagar el nombre de la niña, la edad, la fecha de nacimiento, ¿no? La religión, la dirección donde viven, la lateralidad, ¿no? Todos esa información general ustedes la van a ir llenando en esta parte de datos de filiación. El número del DNI es importante también. Luego el segundo punto que se trabaja es el motivo de evaluación. En ese motivo de evaluación es el relato del grupo. Si ustedes trabajaron una entrevista en cámara GC y le piden una pericia, lo que van a poner en esta parte de acá, en el motivo de evaluación, es el relato que les dieron en la cámara GC. ¿Sí? Ese relato en la cámara GC es transcrito, hay un personal que transcribe todo lo que van a ver. Al terminar todo, ese digitador nos pasa en un CD, bueno, ¿no? Es la forma como nos pasa a nuestra pericia el relato. Y ya lo tenemos pegado, por eso le digo que es importante que no solamente voy a buscar la información que requiere el fiscal, sino yo también busco la información que yo requiero, porque luego me voy a pronunciar. ¿Ya?
Se supone que en esta parte, cuando ustedes han hecho la entrevista en cámara, ya no se explora el tema del motivo de consulta, ya no exploramos. En la parte sexual, más adelante, sí podrían explorarlo, pero ya no le vamos a tomar el tema del motivo de consulta, sino ya las otras. ¿Ya? Cuando es el consultorio, ahí sí ustedes tienen que explorar. Llega una niña a una evaluación y ustedes tienen que empezar primero viendo la solicitud, qué es lo que están pidiendo, ¿no? Trabajar el motivo de consulta, el relato, la narrativa del relato, y van buscando lo que ayer les comentaba y les estoy comentando, qué es lo que necesitan, ¿no? ¿Qué le ha pasado? ¿Cómo le ha pasado? ¿Cuándo le pasó? ¿No? Explorar cuántas veces fueron y toda la información que ustedes requieren para poder hacer su pronunciamiento de peritaje. ¿Para qué se hace peritaje? El peritaje se hace para ver el estado emocional del menor. ¿Sí? Esa es la idea, es el fin de todo este trabajo. Y ahí también ustedes van explorando cómo es el relato del menor, ¿no? Si hay consistencia, si hay inconsistencia, si hay lógica en lo que dice, cómo es la secuencia, todo eso lo van a investigar. Ya no va a haber un digitador, ustedes tienen que escribir, ¿ya? Van escribiendo todo lo que el niño les dice. Y ahí está, ¿no? Va contando todo lo que ya habíamos conversado el día miércoles, ¿no? Cómo le sucedió, dónde y cómo. Eso va dentro de la parte del motivo de consulta. ¿Ya? El motivo de consulta, el tiempo, la frecuencia, cómo se descubrió el hecho, eso es importante. A veces hay niñas que vienen después de 5, 6, 10 años. ¿Por qué estás viniendo recién ahora? Cuéntame, ¿no? O cómo se vino a saber eso que me has contado, no, porque le conté a mi amiguita. Ahora mucho se ve que les cuentan a las amiguitas le cuentan a la profesora y viene la psicóloga, la asistente social y ahí aparece el tema, ¿ya? O que de pronto dieron una charla, ¿no? Sobre violencia sexual, hablan y ahí, bueno, activan sus recuerdos muchas niñas y cuentan lo que les pasó. Y por eso aparecen denuncias tardes, ¿no? Denuncias tardes. Ustedes saben que hay una dinámica también del abuso sexual en niñas que hablan inmediatamente y hay niñas que demoran, o niños que demoran en decir el hecho. ¿Ya? Se acomodan a la situación algunos de ellos. Entonces, es todo un tema que podrían ustedes explicar, porque también muchas veces dicen, la niña de repente ha mentido, ¿no? Los abogados se agarran por ese lado. ¿Por qué después de 5 años viene a contar? Entonces hay explicaciones. ¿Por qué demoran en dar los relatos? ¿Sí? Y bueno, ahí van haciendo, cuando ya les han dado el relato, van haciendo las verificaciones, las contrastaciones del relato, que es importante. Luego viene una segunda parte que es la historia personal. Es una especie de, lo que se hace ahí es una anamnesis, ¿no? La historia de vida del menor. Y en la parte perinatal, como son niños, es un caso de niños y adolescentes, se explora todo lo que tiene que ver con el tipo del parto, a los cuántos meses nació, ¿no? Y toda la parte, cómo llegó el embarazo a la madre. A veces necesitamos a los padres como informantes. Cuando hay niños muy pequeños, el padre es el informante, pero sí, nunca debemos utilizar el relato del padre para ponerlo como un motivo de consulta y luego pronunciarnos, porque los padres pueden decirnos muchas cosas. Necesitamos el relato del niño. El padre es el informante. Igualito, luego vamos a la parte de la niñez, y que exploramos ahí el desarrollo psicomotor, a qué edad habló, a qué edad caminó, si gateó, toda la información que nos ayude para poder explicar de alguna manera. Por ejemplo, en niños que tienen niños Down, ¿no? O niños con retardo, esa información tenemos que trabajarla mucho más, ¿no? Va a depender del caso, ¿qué necesitamos más para poder producir? ¿Ya?
Pero igualito hay que ver cómo ha sido el desarrollo social del menor, emocional, con quién ha sido la persona encargada de cuidarlo, ¿no? Cuando los padres trabajaban, con quién ha vivido desde que nació, vivió con ambos padres, cómo fue su niñez. Todo eso se explora, ¿ya? Y luego, si es adolescente, ya vamos a la otra parte, ¿no? En la parte del adolescente, que se trabaja las características del comportamiento, los rasgos, los cambios en los adolescentes, qué cambios han habido, si ha habido fugas de la casa, si ha habido rebeldía, ¿no? Cómo se comporta, si siguió viviendo con sus padres o no, si vino de un albergue, hay que explorar cómo así llega al albergue. Dependiendo del caso, uno va a hacer las preguntas, pero es un protocolo que no se puede variar. Puedo agregar de repente alguna información, pero yo no lo puedo borrar. No, mejor lo borro esto y hago una historia de largo. Nosotros no podemos hacer eso, ¿sí? Porque es un protocolo con resolución. Luego, también se explora la educación, ¿no? Cómo ha sido en el colegio, si ha tenido de repente excursiones, si ha repetido de año, toda una anamnesis completa. ¿Sí? Si han trabajado, a veces hay adolescentes que trabajan, niñitas que las traen a trabajar y luego las terminan violando. Entonces todo ese tipo de trabajo realizado. Luego también, el punto 6, hábitos e intereses, ¿no? ¿Qué hacían en sus tiempos libres? ¿Cómo se distraen? Si tienen tiempos de repente de compartir con la familia, si salen a fiestas, ¿no? ¿Cómo es su vida un fin de semana, un sábado, un domingo? Hay que explorar bien ahí ese tema, ¿no? Si tiene algún juego, un hobby. Y acá también en la parte de hábitos, algunos horarios, cómo está su sueño. Es importante ir buscando indicadores, porque después yo voy a hacer mi informe y dentro de mi informe yo lo que ponga en la historia, en la anamnesis, tiene que ver todos esos indicadores. Yo no puedo decir, sí, tiene pesadillas, pero leo la historia y en ningún lado dice que hay pesadillas, ¿no? También me apoyo con las pruebas psicológicas. Entonces es importante, las conclusiones a las que llego tienen que estar dentro de la historia, ¿no? Que de repente la niña ha querido matarse, que se ha cortado las venas. Entonces, indago, ¿cómo sucedió eso? Cuéntame, te llevaron. Entonces, hago un relato y cuando a mí me pregunten, porque igual me llaman a sustentar, entonces yo digo, sí, en tal época, de acuerdo a la historia de vida de la niña, la llevaron al hospital porque se quiso cortar las venas o tomó pastillas y ya tengo esa información. Después, ahora, en el tema de la parte de vida psicosexual, en menores lo que trabajamos con el SATAC, el reconocimiento de las partes del cuerpo, de su esquema corporal, ¿sí? También le preguntamos cómo ha recibido esa información, quién enseñó, cuándo aprendió que era diferente a una niña o a un niño. Esa información la vamos plasmando en el documento, ¿no? Primeros conocimientos sexuales y le brinda información sexual. A veces hay adolescentes y en la casa nunca les hablan de sexualidad porque en algunos lugares es un tabú hablar de sexualidad. Ahora ya no debe ser un tabú hay que hablar de mucho, claro, pues tienen que tener información. Y cuando ya son adolescentes, bueno, la menstruación, su menarquia, cuando empezó, poluciones nocturnas en los adolescentes, en los chicos, si ha habido masturbaciones, ¿no? Toda esa información, si yo la requiero para poder sustentar algo, yo tengo que plasmarlo, ¿no? Si ha habido enamoramientos, si ha tenido enamorada, si ha iniciado su vida sexual antes, porque hay casos en que dicen, no, pero está echándole la culpa
a mi patrocinado, dicen los abogados, pero ella ya ha tenido enamorado, ¿no? Ya ha tenido pareja, entonces se explora ese tema, ¿no? Se explora ese tema de enamoramiento. Y si también ha habido antecedentes de abuso sexual, también es importante. Hay niñas que les cuento que a veces llegan y a los 3 meses, 4 meses otra vez llegan porque las volvieron a violar, ¿no? Entonces, a veces hay niñas con historial de abusos sexuales seguidos. Luego también explora la parte de antecedentes patológicos como son enfermedades. Es importante ver este tema. Niñitas que a veces llegan a la adolescencia y hacen cuadros esquizofrénicos, entonces ahí hay que explorar todo esto. O niñas que de repente convulsionan, a qué edad empezó esas convulsiones, o el tema de si de repente tienen algún diagnóstico psiquiátrico, problemas de repente de conducta. Entonces vamos a ir explorando toda esa información. Si consumen algún medicamento, también es importante saberlo, y cuando van a cámara es importante saberlo antes, ¿no? Porque si hay un niño que toma medicación, a veces por agresividad, entonces es necesario que antes de entrar a la entrevista haya tomado su medicación, ¿no? Toda esa información me va a ayudar a poder sustentar mis conclusiones, ¿no? También accidentes, debido a operaciones, y hay una parte importante, ¿no? Que es el tratamiento. Acá le pregunto si has tenido alguna vez tratamiento, has ido al psicólogo, ¿por qué fuiste al psicólogo? Y algunos te dicen, bueno, desde que me pasó, desde que yo denuncié, empezaron a ir al psicólogo. Eso me ayuda para que, ¿por qué? Porque a veces ya no encuentro indicadores, encuentro de repente situaciones que ya están en revisión, entonces puedo sustentarlo con el tema del tratamiento, ¿no? Ya tiene tratamiento 1 año, 2 años, ya le han ayudado ir manejando la situación, ¿ya? Y también la parte de esa parte que si hay anteriores denuncias también es importante, ¿no? Y luego pues la otra parte, la historia familiar, para ver todos los integrantes de la familia, si hay hijos, porque hay algunas adolescentes que a consecuencia de una violación tienen bebés, ¿no? Y también hay que explorar ese tema, ¿no? Si hay ahí de repente embarazo, hay que ver, explorar qué sentimientos hay hacia ese embarazo, ¿no? También hay una parte que es el análisis de la dinámica familiar, ¿no? Aquí exploramos sobre el tema de su familia, con quién vive, qué tipo de vivienda tiene, la familia nuclear o viven con los abuelos o otras familias, ¿no? Si hay problemas de violencia, cómo resuelven los problemas la familia. Entonces toda la información que yo requiera, ¿sí? Ustedes van viendo de acuerdo al caso que tienen, y algunas áreas van a trabajar más esa información, ¿ya? La actitud de la familia también es importante, ¿no? Tú contaste el hecho, cómo reaccionó tu familia, qué te dijo, hay que ver si nos apoya, porque a veces no les apoyan, los critican, y las niñas salen retractándose, ¿no? Diciendo, no, ya he mentido, no me ha pasado, porque no sienten ningún apoyo. Entonces hay que ver esa situación, o a veces cuentan lo que ha pasado y la mamá le dice, no, es mentira, ya voy a hablar con él para que no te haga nada, ¿no? Y entonces tampoco sienten apoyo, porque le cuentan a la madre es la que tiene que resolver esa situación, y entonces de repente por X situaciones prefieren no manejarlo, no contarlo, no denunciarlo, ¿no? Y también la actitud personal es importante frente al problema, ¿no? Cómo se siente, cuál fue su actitud frente a esa situación que hizo. Ahí es. Los instrumentos ya ustedes saben, ¿no? Los instrumentos que usamos, primero es la entrevista propiamente dicha, la observación de conducta, que es importante también describir cómo vemos al menor en ese momento,
y luego la aplicación de pruebas, que las pruebas ustedes las seleccionan de acuerdo, bueno, a variantes, ¿no? Edad del niño, tipo de niño con el que trabaja, pueden utilizar pruebas proyectivas, psicométricas, dependiendo lo que ustedes vean que va a responder el niño, o la prueba que a ustedes les va a ayudar para sustentar, ¿no? Pueden aplicarle a un adolescente el MASI, el TAMAI, y cada prueba le va a ayudar para respaldar las conclusiones finales. ¿Ya? Ahora, cuando llegan a esta parte del análisis, hay una parte que se llama análisis e interpretación de los resultados. Esta parte es la integración y el análisis de los datos obtenidos a través de la entrevista, de la observación, de la anamnesis y de las pruebas aplicadas. Y aquí voy a considerar las siguientes áreas de evaluación. Lo primero que es, dentro de mi análisis voy a hablar sobre la observación de conducta, la organicidad, el área cognitiva, el área socioemocional, el área psicosexual y el área familiar. Mi análisis final tiene que ir enfocado en estas áreas. Y en la observación de conducta yo pues ya empiezo haciendo una descripción de cómo la veo a la niña, ¿no? Se presenta, consulta, menor acompañada de su madre, orientada en tiempo, espacio, persona, vestida con ropa de contestación, y todo lo que yo voy viendo que es importante en la observación. Se mostró colaboradora, aceptó quedarse entrevistadora, se comunicaba con lenguaje claro, y todo lo que me va a ayudar, cómo era su tono de voz, es importante. Y lo más importante acá es poner si las expresiones verbales coincidían con las no verbales. Bien, si cuenta algo triste, tiene que haber algo de tristeza en sus expresiones, ¿no? No está contando algo trágico y de repente está riendo, ¿no? Entonces eso también ayuda bastante, ¿ya? Después la organicidad, si determinan indicadores de probable lesiones orgánicas, puedo encontrar a un niño que de repente veo que puede tener alguna lesión y ahí le pongo, ¿no? Clínicamente, ¿no? Es importante siempre poner eso. Después el área cognitiva, la parte ya intelectual. Si tomo una prueba de inteligencia porque me tocó un niño con retardo, hago la descripción ahí, y si no puedo poner clínicamente, ¿no? Veo un niño en la parte forense, a veces no tenemos mucho tiempo, entonces yo sí lo veo que clínicamente está bien, me apoyo de las pruebas y lo pronuncio clínicamente. Pero si requiero tomar una prueba psicológica o una prueba ICR, ¿no? Una prueba de inteligencia, la tengo que tomar para poder respaldar el resultado final. Porque si tiene retardo, de acuerdo a la ley, pues cuando tiene retardo hay pena, la pena aumenta, ¿no? Entonces hay una serie de factores. La edad mental también es importante. En caso que se advierta durante la evaluación indicadora de déficit cognitivo, ¿no? Deberá remitir a la clasificación de 10 de CME, previa prueba. Y luego hay una parte que es importante, que es la área socioemocional, ¿no? Acá voy a describir las características del comportamiento de la niña, las características sociales, emocionales, cómo está su autoestima, ¿no? Una descripción de ella, cómo es, su nivel de tolerancia a la frustración. Todo eso lo describo en esta parte del análisis. También es importante ver cómo es esa niña. A veces hay niñas muy influenciables, entonces si veo que es muy marcado, también hay que ponerlo, ¿no? En la última guía que se trabaja en consultorio hay una parte que se llama el análisis fáctico. En ese análisis fáctico se hace una descripción del evento violento, ¿no? Pongo evento que sucedió por única vez, y me dicen que fue por única vez, hago una descripción
derecho, ¿no? Y hago también la repercusión, cómo reaccionó esa niña frente a esa situación, ¿no? Frente a esta situación, la menor presentó indicadores de ansiedad, tristeza, miedo, temor, lo que van encontrando en ella como consecuencia de este hecho. Porque acuérdense que yo puedo encontrar indicadores, y para ver si esos indicadores fueron por este hecho o de repente podría ser por otro, entonces tengo que ver desde cuándo empiezan esos indicadores para poderlos relacionar con el hecho, ¿ya? Y claro, puede haber también, puedo hacer una descripción si veo que hay sentimientos de desamparo, ¿no? Insensibilidad, miedo, aislamiento. A veces encontramos muchos sentimientos de culpa, también los niños se sienten culpables, ¿no? Piensan que ellos se han expuesto a esa situación, porque así se lo han hecho creer, ¿no? No, pero si tú venías y me buscabas. Y también hay una parte importante que es a sugerencia ya de los mismos operadores, la parte de la vulnerabilidad, ¿no? Es importante ver la parte de la vulnerabilidad. Por ejemplo, un niño con retardo mental, un niño Down, un niño autista es vulnerable a una situación de riesgo de este tipo. Es un niño más propenso. Los violadores siempre están buscando niños vulnerables, niños que pueden ser fácilmente manipulados, y ponemos ese tipo de vulnerabilidad. O niñitos que están expuestos en la calle, que no tienen el respaldo de la familia, que tienen que salir a trabajar, a vender caramelos, son niños vulnerables a que les pueda suceder algo. Entonces eso es importante ponerlo, ¿no? Y en cuanto a la dinámica familiar, también hay una parte que es importante ahí, ponemos el tipo de familia, cómo es la relación con la familia, ¿no? A veces no hay adecuado control de la familia hacia ese niño, ¿no? Los dejan solos, los dejan encargados a terceras personas, ¿no? En lugares inadecuados. Entonces yo tengo que describir cómo es la familia frente a este niño. Eso es importante. Cómo es la relación también, ¿no? Cómo es la relación. Por ejemplo, hay niños que tienen sentimientos ambivalentes. Cuando un padre la tocó, te dicen, por un lado te dicen que lo quieren, por otro lado dicen, ha hecho mal, no lo quiero ver, ¿no? Entonces hay sentimientos encontrados en el niño. De todas maneras sigue siendo su padre, pero siente que está mal, ¿no? Entonces, todo eso vale, ¿no? Y en el área sexual, igual, ¿no? Identificación con su género, ponen ahí menor que se identifica con su rol y género de origen. Si encuentro alguna perturbación, pongo ahí lo que encuentro, ¿no? Que tiene, si es pequeñito, conocimientos de acuerdo a la edad, sabe diferenciar entre caricias positivas y negativas, ¿no? De repente encuentro que hay cierta dificultad en la parte sexual para un adolescente, ¿no? Hay alguna alteración. Hay niñas que encontramos que empiezan a ser tocadas y luego empiezan a prostituirse, ¿no? Entonces hay que poner ahí también todo lo que se encuentra, ¿no? Porque hay una alteración a nivel psicosexual. Y ya al final, en el punto número 5, que son las conclusiones, después de que han hecho todo su análisis, ¿no? Con todas sus pruebas, todo lo que han encontrado, podríamos consignar los indicadores que se van encontrando, ¿no? Consignamos los hallazgos relevantes, las conclusiones, indicadores de afectación, ponemos niños que se encuentran, indicadores de afectación, ¿no? Compatibles a experiencia negativa de tipo sexual, pueden poner así. También compatible evento traumático de tipo sexual, también puede ser un problema emocional. También podemos encontrar niños que no se les encuentra indicadores, entonces ponemos a la fecha no se encuentra indicadores de alteración a nivel emocional, ¿no? Y si encontramos alteración del desarrollo
sexual también lo pone, ¿ya? Entonces es así como se llega y la parte de la vulnerabilidad y riesgo también hay que mencionarlo en la conclusión, no solamente en el análisis, ¿ya? Ahora, debemos evitar, cuando hacemos un peritaje, hacer juicio de valor. Yo no puedo decir que fue quien la tocó Pedro, ni Juan, ni la mamá, ni el papá. No puedo hacer, ese es un juicio de valor. Yo pongo lo que encuentro desde mi punto de vista profesional y científico. No puedo hacer juicios de valor, ¿no? No puedo afirmar sobre hechos que no están probados. Yo no estuve en ese momento ahí, no puedo decir nada, ¿no? ¿Quién fue? Yo encuentro indicadores que están relacionados o alteraciones a nivel psicosexual, ¿no? Tampoco puedo sindicar la autoría o responsabilidad de una persona frente a un hecho en materia de investigación. Eso es todo el protocolo, así termina todo el trabajo de una evaluación para un niño víctima de violencia sexual, ¿no? Haciendo todo este trabajo y concluir con eso. Por eso es un trabajo arduo, no lo pueden hacer en un día. A veces dicen, doctora, de una vez, no, es un trabajo que requiere tiempo. ¿Ya? Muy bien. ¿Pregunta? ¿Alguien quiere preguntar? Toda la información se la va a pasar el doctor, ¿no? Sí, les va a pasar la información. ¿Sí? Bien, damas y caballeros, agradecer a cada uno la presencia de ustedes. El curso ha culminado y no sin antes que, por favor, otorgar unas palmas a la licenciada Patricia Ruiz, que nos está acompañando.